¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede después de que dejamos este mundo? Para muchos de nosotros, como cristianos, la respuesta inmediata es la esperanza de la resurrección, la promesa de un nuevo cuerpo y una vida eterna junto a Dios. Pero, ¿qué pasa con los detalles? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo terrenal? Y aquí es donde surge una pregunta que, para algunos, puede ser motivo de profunda inquietud. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? Si alguna vez has asistido a un funeral donde se ha optado por la cremación, o si tú mismo has considerado esta opción para ti o para un ser querido, es probable que esta pregunta haya cruzado tu mente. Tal vez has escuchado diferentes opiniones, quizás has leído algún versículo bíblico fuera de contexto, o tal vez simplemente sientes una punzada de incertidumbre. ¿Es la cremación algo que contradice nuestra fe? ¿Podría de alguna manera afectar nuestra resurrección? Esta es la pregunta que quema en el corazón de muchos creyentes. Una pregunta que a menudo se susurra en privado, se debate en foros en línea o se evita por completo por temor a la respuesta. Y es comprensible. La muerte es un tema delicado, cargado de emociones y tradiciones. Queremos honrar a nuestros seres queridos, pero también queremos asegurarnos de que nuestras decisiones estén en línea con las enseñanzas de nuestra fe. Imagina por un instante la escena, un cuerpo reducido a cenizas. Para algunos, esta imagen puede evocar sentimientos de destrucción, de pérdida irreparable. ¿Cómo podría Dios, en su poder, reunir esas partículas dispersas para formar un nuevo cuerpo glorificado? La lógica humana a menudo tropieza con esta idea. Y es precisamente en esta aparente contradicción donde reside la urgencia de nuestra pregunta: ¿no resucitarán los cristianos si son cremados? Durante los próximos minutos, vamos a sumergirnos juntos en las páginas de la Biblia para explorar lo que realmente dice sobre este tema. No vamos a depender de opiniones humanas o de tradiciones culturales, sino que vamos a buscar la verdad directamente en la palabra de Dios. Porque, al final del día, es la perspectiva bíblica la que debe guiar nuestras creencias y nuestras decisiones. Este no es un debate para juzgar o condenar a quienes han elegido la cremación o a quienes consideran hacerlo. Más bien, es una invitación a la reflexión, a la comprensión profunda de las Escrituras y a encontrar la paz en la certeza de nuestra fe. Nuestro objetivo no es generar división, sino ofrecer claridad y consuelo a aquellos que se sienten confundidos o preocupados por esta cuestión. Así que, si alguna vez te has preguntado si la cremación es un obstáculo para la resurrección cristiana, si has sentido la necesidad de comprender mejor la postura bíblica sobre este tema, entonces estás en el lugar correcto. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras desenterramos las verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Prepárate para desafiar algunas ideas preconcebidas y para encontrar respuestas que te brindarán seguridad y fortalecerán tu fe. Porque la pregunta que quema en nuestros corazones merece una respuesta clara, una respuesta basada en la autoridad de la palabra de Dios. Y juntos, vamos a encontrarla. ¿Estás listo para comenzar este importante viaje? Entonces, adentrémonos en lo que la Biblia realmente dice sobre la cremación y la gloriosa esperanza de la resurrección. Así que, continuamos nuestro viaje en busca de respuestas a esa pregunta crucial: ¿qué dice realmente la Biblia sobre la cremación y cómo afecta nuestra esperanza de resurrección? En el capítulo anterior, planteamos la urgencia de esta cuestión, esa punzada de duda que muchos cristianos pueden sentir. Ahora, en este segundo capítulo, vamos a adentrarnos en el terreno de los mitos y los malentendidos que a menudo rodean este tema. ¿Alguna vez has escuchado la afirmación de que la cremación es una práctica pagana, completamente ajena a la fe cristiana? Es una idea que circula con frecuencia, sembrando la duda en los corazones de muchos. Y es comprensible que esta preocupación exista. Después de todo, en la historia antigua, la cremación era una práctica común en algunas culturas que no compartían las creencias sobre la resurrección que encontramos en la Biblia.
Piensa por un momento en las imágenes que esta idea evoca: rituales antiguos, dioses de fuego, una cosmovisión diferente a la nuestra. Es fácil entender por qué algunos podrían asociar la cremación con prácticas religiosas que no son compatibles con el cristianismo. Pero, ¿es esta asociación precisa? ¿Es cierto que la Biblia condena la cremación por su origen histórico? Otra preocupación común que surge es la idea de que la cremación muestra una falta de respeto por el cuerpo humano. Para muchos cristianos, el cuerpo es considerado el templo del Espíritu Santo, un regalo de Dios que debe ser tratado con dignidad y reverencia, incluso después de la muerte. La imagen de reducir ese cuerpo a cenizas puede parecer, a primera vista, una profanación de ese templo sagrado. Podemos imaginar la sensación de pérdida intensificada por la idea de que el cuerpo, que una vez albergó el espíritu de un ser querido, ha sido consumido por el fuego. Esta imagen puede generar sentimientos de incomodidad e incluso de culpa, especialmente si se considera la cremación como una opción. Además, existe la creencia, a veces tácita y otras veces explícita, de que Dios necesita el cuerpo físico intacto para poder llevar a cabo la resurrección. La idea de que las cenizas esparcidas o contenidas en una urna podrían dificultar o incluso imposibilitar el acto divino de la resurrección es una preocupación que puede pesar en la mente de muchos creyentes. Podemos visualizar la magnitud de la resurrección en nuestra mente: millones, quizás miles de millones de personas siendo levantadas de entre los muertos. La idea de que Dios, en su omnipotencia, podría tener alguna limitación basada en la forma en que nuestros cuerpos terrenales son dispuestos después de la muerte parece, a primera vista, contradictoria con nuestra comprensión de su poder ilimitado. Pero la pregunta persiste: ¿podría la cremación ser una excepción a este poder divino? Y no podemos olvidar aquellos pasajes bíblicos que hablan del entierro como la práctica común en tiempos bíblicos. Vemos a Abraham enterrar a Sara, a Jesús siendo colocado en un sepulcro, y a los primeros cristianos siguiendo esta tradición. Para algunos, esta consistencia en la práctica del entierro a lo largo de la Biblia se interpreta como una prohibición implícita de la cremación. Podemos casi escuchar la pregunta resonando en nuestras mentes: si el entierro era la norma, ¿no significa acaso que la cremación es una desviación de la voluntad de Dios? ¿No estamos acaso honrando más a nuestros seres queridos siguiendo la tradición del entierro? Estos son solo algunos de los mitos y malentendidos que a menudo nublan la conversación sobre la cremación y la resurrección. Son preocupaciones válidas, nacidas del deseo de honrar a Dios y de comprender plenamente su voluntad. Pero, ¿qué tan sólidas son estas creencias a la luz de una cuidadosa lectura de las Escrituras? En el próximo capítulo, comenzaremos a desenterrar la verdad en el Antiguo Testamento. Exploraremos los pasajes que hablan sobre la muerte y la disposición de los cuerpos, y analizaremos si realmente existe una condena explícita de la cremación en estas primeras páginas de la Biblia. Te sorprenderá lo que descubriremos. ¿Estás listo para dejar de lado los mitos y comenzar a examinar las evidencias bíblicas? Entonces, acompáñanos mientras nos adentramos en el Antiguo Testamento en busca de respuestas. En el capítulo anterior, exploramos algunos de los mitos y malentendidos que a menudo rodean la cuestión de la cremación desde una perspectiva cristiana. Ahora, ha llegado el momento de comenzar a desenterrar la verdad directamente de las páginas del Antiguo Testamento. ¿Qué podemos encontrar en estas escrituras ancestrales que nos arroje luz sobre la disposición de los cuerpos después de la muerte y, específicamente, sobre la práctica de la cremación? Si has leído el Antiguo Testamento, seguramente recordarás numerosas ocasiones en las que se menciona el entierro como la forma predominante de disposición de los restos humanos. Podemos visualizar las escenas: Abraham lamentando la muerte de su esposa Sara y comprando una cueva para su sepultura, un acto de gran respeto y amor. Vemos a patriarcas y profetas siendo enterrados en tumbas familiares, un lugar de descanso final en la tierra. Piensa en la historia de Jacob,
quien pidió a sus hijos que lo llevaran de Egipto a la tierra de Canaán para ser enterrado con sus padres. Este deseo de ser sepultado en la tierra prometida refleja la importancia cultural y religiosa del entierro en el antiguo Israel. Podemos imaginar el largo viaje, el cuidado con el que se preservó el cuerpo, todo para cumplir con el último deseo del patriarca. Y no podemos olvidar el relato de Moisés, cuyo lugar de sepultura fue conocido solo por Dios. Aunque el texto no detalla el método exacto, la implicación es que fue enterrado. Estos ejemplos, entre muchos otros, pintan un cuadro claro. El entierro era la práctica común y esperada en el mundo del Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta crucial es, ¿la prevalencia del entierro significa una prohibición absoluta de la cremación? El hecho de que la Biblia describa repetidamente el entierro como la norma implica que cualquier otra forma de disposición es inherentemente pecaminosa o contraria a la voluntad de Dios. Para responder a esta pregunta, necesitamos mirar más allá de lo que era común y explorar si hay alguna mención de la cremación en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde las cosas se vuelven un poco más complejas. Encontramos algunas instancias donde se menciona la quema de cuerpos, pero es vital analizar el contexto de estos eventos. Consideremos el caso de Acán y su familia en el libro de Josué. Después de desobedecer el mandato de Dios al tomar objetos consagrados para sí mismo, Acán y todos los suyos fueron apedreados y luego quemados en el valle de Ase. En este caso, la quema no parece ser un rito funerario, sino más bien un acto de juicio divino y purificación de la comunidad. Podemos imaginar la escena sombría, el fuego consumiendo los restos como una señal de la gravedad de su pecado. También encontramos relatos de la quema de los huesos de los reyes idólatras en el libro de Segundo de Reyes, como una forma de profanar sus altares y mostrar el desprecio por sus prácticas religiosas. Aquí, la quema se asocia con la destrucción de la idolatría y la restauración de la adoración al verdadero Dios. Podemos visualizar el fuego devorando los símbolos de la falsa fe, una declaración poderosa de la soberanía de Jehová. Incluso se menciona la quema de cuerpos en tiempos de plaga o gran calamidad, posiblemente como una medida sanitaria para prevenir la propagación de enfermedades. En estas situaciones extremas, la cremación podría haber sido una necesidad práctica más que una elección religiosa. Podemos imaginar la desesperación y el caos de esos tiempos, donde las consideraciones prácticas a veces superaban las costumbres funerarias tradicionales. Es importante notar que en ninguno de estos casos la cremación se presenta como una forma aceptable o deseable de disposición final para los fieles. Sin embargo, tampoco encontramos una condena explícita y universal de la cremación en el Antiguo Testamento. No hay ningún mandamiento que diga no quemarás los cuerpos de los muertos. Esto nos lleva a una pregunta crucial: si la cremación no está explícitamente prohibida, ¿significa que está permitida? O, al menos, ¿no necesariamente condena a alguien a la no resurrección? Pensemos en la naturaleza de la resurrección tal como se presenta en la Biblia. ¿Se limita el poder de Dios por la forma en que nuestros cuerpos terrenales se desintegran? El Antiguo Testamento habla de que el hombre vuelve al polvo. Podemos leer en Génesis: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ya sea a través de la descomposición natural en la tumba o a través del fuego de la cremación, el resultado final es, en esencia, el mismo: la desintegración del cuerpo físico. Si Dios tiene el poder de levantar a los muertos del polvo de la tierra, ¿acaso las cenizas representan un obstáculo mayor para su poder? ¿Es más difícil para el Creador reunir las partículas de ceniza que las partículas de polvo? En el próximo capítulo, dirigiremos nuestra atención al Nuevo Testamento, donde la promesa de la resurrección se revela de manera aún más clara a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Veremos cómo las enseñanzas del Nuevo Pacto iluminan aún más nuestra comprensión de este tema crucial.
¿Qué nuevas perspectivas encontraremos en las palabras de Jesús y sus apóstoles? Acompáñanos mientras continuamos desenterrando la verdad en las Escrituras. En el capítulo anterior, exploramos el Antiguo Testamento en busca de respuestas sobre la cremación y descubrimos que, si bien el entierro era la práctica predominante, no encontramos una prohibición explícita de la cremación. Ahora, en este cuarto capítulo, dirigimos nuestra mirada hacia la luz del Nuevo Pacto y el evento central de la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos revela el Nuevo Testamento sobre la resurrección y cómo influye esto en nuestra comprensión de la cremación? Si hay un pilar fundamental sobre el cual se sostiene toda la fe cristiana, ese es, sin duda, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Este evento trascendental no solo demostró el poder de Dios sobre la muerte, sino que también se convirtió en la promesa y la primicia de la resurrección para todos los que creen en Él. Piensa por un momento en el impacto de la resurrección de Jesús. Sus discípulos, que estaban llenos de temor y desesperación tras su crucifixión, fueron transformados radicalmente al encontrarse con el Cristo resucitado. Vieron sus heridas, hablaron con Él, incluso comieron con Él. La resurrección no fue simplemente un evento espiritual, sino una realidad física, aunque transformada. Los evangelios nos describen a Jesús apareciéndose a sus seguidores en diferentes ocasiones, mostrando que su cuerpo resucitado era reconocible, pero también poseía nuevas capacidades, como la de aparecer y desaparecer de repente o atravesar puertas cerradas. Podemos imaginar el asombro y la alegría de sus discípulos al presenciar estas manifestaciones del poder de Dios. Este cuerpo resucitado de Jesús es crucial para nuestra comprensión de la resurrección que se nos promete a los creyentes. La Biblia nos enseña que, así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. El apóstol Pablo dedica un capítulo entero, el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, a explicar la doctrina de la resurrección. En este pasaje fundamental, Pablo aborda las dudas que algunos tenían sobre la resurrección de los muertos. Él argumenta con vehemencia que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Pero, gracias a Dios, Cristo sí resucitó, convirtiéndose en las primicias de los que durmieron. Pablo utiliza una analogía poderosa para explicar la naturaleza de nuestro cuerpo resucitado. Él compara el cuerpo terrenal con una semilla que se siembra en la tierra. Esta semilla muere, pero de ella brota una planta nueva, diferente en forma pero con la misma esencia de vida. De manera similar, nuestro cuerpo mortal y corruptible será transformado en un cuerpo inmortal e incorruptible en la resurrección. Él escribe: se siembra cuerpo corruptible, resucitará cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Aquí, la clave está en la transformación. El cuerpo que es enterrado o cremado es perecedero, sujeto a la decadencia. Pero el cuerpo que resucitará será glorioso, poderoso e imperecedero. ¿Notas algo importante en estas palabras de Pablo? Él habla de lo que se siembra y lo que resucitará. No se centra en la forma específica en que el cuerpo terrenal se descompone, sino en el poder de Dios para levantar un nuevo cuerpo. Ya sea que el cuerpo se descomponga naturalmente en la tierra o sea reducido a cenizas por el fuego, para el poder ilimitado de Dios, ¿acaso existe una diferencia significativa? La Biblia no nos da detalles exhaustivos sobre el proceso exacto de la resurrección. Es un misterio que trasciende nuestra comprensión humana. Sin embargo, la promesa es clara: Dios, quien creó el universo de la nada, tiene el poder de reunir lo que se ha dispersado y transformar lo mortal en inmortal. Es interesante notar que, a pesar de la centralidad de la resurrección en el Nuevo Testamento, no encontramos ninguna instrucción específica sobre cómo deben ser tratados los cuerpos de los creyentes después de la muerte en relación con la resurrección. No hay mandatos que prohíban la cremación ni que la exijan.
La atención se centra abrumadoramente en la promesa de la transformación y la vida eterna, más que en la forma en que el cuerpo terrenal llega a su fin. Podríamos preguntarnos, si la cremación fuera un obstáculo para la resurrección, ¿no habría sido mencionado en el Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas de Jesús o en las cartas de los apóstoles? El silencio sobre este tema en el Nuevo Pacto es, para muchos, un indicativo de que la forma en que nuestros restos terrenales son dispuestos no afecta la capacidad de Dios para resucitarnos. La resurrección no depende de la preservación de cada átomo de nuestro cuerpo terrenal. Depende del poder creativo y redentor de Dios. Él es el mismo Dios que formó a Adán del polvo de la tierra y que resucitó a Jesús de la tumba. Su poder no está limitado por las cenizas ni por el polvo. En el próximo y último capítulo, uniremos todas las piezas de este rompecabezas. Sintetizaremos lo que hemos aprendido del Antiguo y del Nuevo Testamento para responder directamente a la pregunta que planteamos al inicio: ¿no resucitarán los cristianos si son cremados? Prepárate para una conclusión que te brindará paz y seguridad en la esperanza de la resurrección. Hemos llegado al capítulo final de nuestro viaje en busca de la verdad bíblica sobre la cremación y la resurrección. En los capítulos anteriores, planteamos la pregunta que quema en el corazón de muchos, exploramos los mitos y malentendidos que rodean este tema, desenterramos las enseñanzas del Antiguo Testamento y examinamos la luz que el Nuevo Pacto y la resurrección de Jesús arrojan sobre esta cuestión. Ahora, es el momento de unir todas estas piezas y responder directamente a la pregunta que nos trajo hasta aquí: ¿no resucitarán los cristianos si son cremados? Recordemos por un momento la preocupación inicial. La imagen de un cuerpo reducido a cenizas puede generar dudas sobre la capacidad de Dios para resucitar a esa persona. Los mitos sobre orígenes paganos y la falta de respeto al templo del Espíritu Santo han sembrado inquietud en muchos corazones. Y la prevalencia del entierro en las Escrituras a menudo se ha interpretado como una prohibición implícita de cualquier otra forma de disposición final. Pero, ¿qué hemos descubierto al sumergirnos en la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento, vimos que si bien el entierro era la práctica común, no encontramos un mandamiento divino que prohíba explícitamente la cremación. Las instancias en las que se quemaron cuerpos estaban generalmente ligadas a juicios específicos o a necesidades prácticas, más que a una práctica funeraria normativa para los fieles. Luego, al dirigir nuestra atención al Nuevo Testamento, la resurrección de Jesucristo se erigió como la piedra angular de nuestra esperanza. Su cuerpo resucitado, aunque físico, era transformado, mostrando el poder de Dios sobre la muerte. El apóstol Pablo nos enseñó que nuestro cuerpo terrenal será transformado en un cuerpo incorruptible y glorioso en la resurrección. Y aquí es donde encontramos la respuesta crucial a nuestra pregunta. La resurrección no depende del estado físico de nuestro cuerpo en el momento de la muerte. No importa si nuestro cuerpo se descompone en la tierra, es consumido por el fuego o se pierde en el mar. El poder de Dios para resucitar a los muertos es ilimitado y trasciende cualquier forma de desintegración terrenal. Piensa en la omnipotencia de Dios, el creador del universo. ¿Acaso el polvo o las cenizas representan un desafío insuperable para su poder? Si Dios pudo formar a Adán del polvo de la tierra y resucitar a Jesús de una tumba sellada, ¿no tiene el poder de reunir las partículas dispersas de un cuerpo cremado y transformarlo en un cuerpo glorificado? La Biblia no nos da detalles precisos sobre el cómo de la resurrección, pero la promesa es clara e inquebrantable. Nuestra esperanza no está en la preservación de nuestros restos terrenales, sino en el poder redentor de Dios manifestado en la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿pueden resucitar los cristianos si son cremados? La respuesta, basada en la cuidadosa lectura de las Escrituras, es un rotundo sí. La cremación en sí misma no anula la promesa de la resurrección para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Esto no significa que la Biblia ordene o recomiende la cremación.
La tradición del entierro tiene un profundo significado simbólico, representando la siembra de la semilla que volverá a brotar en la resurrección. Para muchos cristianos, el entierro sigue siendo la opción preferida por razones culturales, emocionales o tradicionales. Sin embargo, para aquellos que eligen la cremación por razones personales, prácticas o económicas, pueden tener la seguridad de que esta decisión no los separará del poder de resurrección de Dios. Nuestra fe descansa en la gracia de Dios y en el sacrificio de Jesús, no en la forma en que nuestros cuerpos terrenales son dispuestos. Así que, si alguna vez te has sentido preocupado o confundido por esta cuestión, esperamos que este viaje a través de las Escrituras te haya brindado claridad y paz. La pregunta que quemaba en tu corazón puede ahora encontrar sosiego en la certeza de la promesa bíblica. La esperanza de la resurrección no se limita a aquellos que son enterrados. Es una promesa para todos los que mueren en Cristo, independientemente de las circunstancias de su muerte o la disposición de sus restos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que esta verdad inquebrantable te llene de esperanza y te permita tomar decisiones sobre el final de la vida con paz y confianza en el poder y la promesa de nuestro Dios. Porque, al final, no importa si somos polvo, ceniza o hueso, lo que importa es que somos amados por un Dios que tiene el poder de transformar nuestras cenizas en gloria. Nuestra esperanza es segura en Cristo Jesús, quien venció a la muerte y nos abrió el camino a la vida eterna. Amén.